Página 21. Capitalismo contra capitalismo, Michel Albert, 1991. Capítulo 1. America is back. 1.3. Reaganismo. ¿Pero realmente Estados Unidos se había ido? Toda la ambigüedad reside en este punto. Una ambigüedad que explica la mayoría de los contrasentidos, las falsas interpretaciones, las ilusiones sobre el reaganismo. En 1980, Estados Unidos realmente conocía una decadencia y un retroceso relativos. Pero las bases de su poder, las ventajas conquistadas en primer término por el carácter del pueblo norteamericano, y en segundo por los privilegios concedidos por la historia, estaban siempre allí. De manera que se adjudican un poco a la ligera a Reagan y al reaganismo los éxitos económicos que, a veces, se debían más a la situación misma de Estados Unidos que a la calidad de sus dirigentes o a la pertinencia de su política. Extraordinaria ilusión óptica. Viviendo de lo adquirido, generalmente a crédito, aprovechando sus privilegios heredados y gozando de una supremacía cultural ya antigua, Estados Unidos pudo dominar sin dificultad la curva de los años de Reagan, mientras daba la impresión de que recuperaba, con grandes esfuerzos, su corpulencia. Y el resto del mundo, aturdido, incrédulo o envidioso, asistía al acto de prestidigitación, imaginándose que se trataba de una receta milagrosa. ¿Milagro? ¿Milagroso el reaganismo? En realidad, la cuestión era saber si, con Reagan, los estadounidenses sacaban o no el mejor partido de su herencia si continuaban haciéndola fructificar. Considerada con la perspectiva actual, la experiencia de los últimos 10 años no es tan concluyente. Se puede incluso sostener que, en algún aspecto, los norteamericanos han dilapidado esta herencia. Y que la primavera reaganiana se parecía sobre todo a los últimos fuegos artificiales que arrojan los imperios decadentes. Fuegos que aplauden los espectadores de fuera, engañados por la ilusión de la potencia y la potencia de la ilusión. 10 años después del retorno de su gloria, muchas esperanzas se apagan en Estados Unidos. El universo optimista de Mickey Mouse, el de la nave espacial, de la guerra de las galaxias y de la sopa, oferta pública de compra, victoriosas, ya no es el dorado que muchos aún imaginan. Detrás del decorado y los focos se esconde actualmente una realidad muy distinta. ¿Qué es el reaganismo? Según Wikipedia. El término reaganomía o reaganismo, procedente del inglés Reaganomics, es una contracción de Ronald Reagan y economía formulado por primera vez por el periodista Paul Harvey y se refiere a las políticas económicas liberales promovidas por el presidente estadounidense Ronald Reagan durante la década de 1980. Estas políticas suelen asociarse y caracterizarse como economía de la oferta, economía de efecto derrame o economía vudú por parte de los opositores, mientras que Reagan y sus defensores preferían llamarla economía de libre mercado. Los 4 pilares de la política económica de Reagan eran reducir el crecimiento del gasto público, reducir el impuesto federal sobre la renta y el impuesto sobre las ganancias de capital, reducir la regulación gubernamental y endurecer la oferta monetaria para reducir la inflación. Los resultados de la reagonomía siguen siendo tema de debate. Los partidarios señalan el fin de la estanflación, un mayor crecimiento del PBI y una revolución empresarial que perduró durante las décadas siguientes. Los críticos señalan el aumento de la brecha de ingresos, la existencia de una atmósfera de codicia, la reducción de la movilidad económica y la triplicación de la deuda pública durante 8 años, que en última instancia invirtió la tendencia posterior a la Segunda Guerra Mundial de una reducción de la deuda pública como porcentaje del PBI. La Reaganomics tenía sus raíces en 2 de las promesas de la campaña de Reagan: bajar impuestos y reducir el tamaño de la actividad gubernamental.
Reagan redujo la tarifa del impuesto sobre la renta, de una forma regresiva. Durante su mandato, los tipos más altos de las tarifas del impuesto sobre la renta se redujeron significativamente, bajando en 7 años desde el 70% hasta el 28%. Por el contrario, aumentaron los impuestos sobre las nóminas, así como los tipos impositivos efectivos de la población con menores ingresos para mantener la financiación de la seguridad social. Al marcharse Reagan, los funcionarios públicos eran más que antes, el déficit presupuestario alcanzó unos niveles desmesurados, superando en porcentaje cualquier indicador anterior. El Producto Interior Bruto Real se incrementó significativamente después de la recesión de 1982, creciendo a un tipo del 3,4% anual durante sus años de mandato. El desempleo alcanzó un máximo de más del 10,7% en 1982 en medio de la recesión. Página 22.